políticos. Eso se llama, y ahí está. Evo promulgó la ley de partidos políticos que contempla primarias en enero. Hay que prepararse, existe la posibilidad, si usted quiere, de que vote en enero. Pero para hacerlo tiene que inscribirse en algún partido político y tendrá la chance de ayudar a elegir a los candidatos a presidente y a vicepresidente por ese partido. ¿Más diarios? El diario dice: luz verde para primarias. Página 7, promulgan la ley de organizaciones políticas que asegura elecciones primarias. De La Razón dicen: rige la ley 1096 de organizaciones políticas. Las primarias se esperan para enero del 2019. Los Tiempos, gobierno promulga ley de organizaciones políticas que implementa elecciones primarias. El País dice: de Tarija El País, gobierno promulga ley de organizaciones políticas que garantizan elecciones generales en 2019. Correo del Sur también lo informa: desde Sucre, Ejecutivo promulga la ley de organizaciones políticas. Dos invitadas tenemos para hablar de esto. La saludo a Valeria Silva, diputada del Movimiento al Socialismo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un gusto estar en tu programa y muy buenas noches a tu audiencia. La saludo también a la diputada de Demócratas, Griselda Muñoz. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena, por su invitación. Bueno, comencemos por favor viendo cuán informada o no está la gente sobre este tema y cuánta intención tienen de inscribirse y participar en las primarias de enero. ¿Usted piensa inscribirse en algún partido para votar en las elecciones primarias de enero del 2019 o no? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque pienso que realmente aquí la política es más manejada y en lo personal, si yo votaría o tendría que elegir a alguien, sería por mi opinión propia. O sea, soy estudiante, generalmente último año, y la verdad la política aquí en el país es mal manejada y de ninguna manera participaría en un partido político ni nada de eso. Puede ser, es muy posible, mi inclinación es... ¿En qué partido piensa inscribirse? Hoy estábamos viendo el Partido Demócrata de Rubén Costas. ¿Quiénes le gustaría que fueran los candidatos a presidente y vicepresidente? Rubén Costas. Hay que pensarlo primero. Yo creo que sí, hay que pensarlo. Creo que no, todo el derecho y la democracia lo tenemos, no necesitamos tener que inscribirnos. Cada quien sabe cuál es el sentimiento, cuál es su pensar y no necesitamos. Al menos personalmente no, yo no pensaría. Sí. ¿En qué partido piensa inscribirse? En el MAS. ¿Quiénes le gustaría que fueran los candidatos a presidente y vicepresidente por ese partido? Por presidente, Evo Morales, porque me gusta cómo ha dirigido, y vicepresidente yo creo que el que está nomás, García Linera. No. ¿Por qué? Porque la verdad los partidos no me llaman mucho la atención a veces, no, siempre salen con excusas, no se mienten, ¿no? Y no veo la verdad que sinceramente que digan la verdad, ¿no? No. ¿Por qué? La verdad no estoy muy informada acerca del tema y tendría que ver cuál es lo positivo y lo negativo de hacerlo. No. ¿Por qué? Porque sinceramente ya sabemos quién va a ganar, entonces ¿para qué ya? La verdad no. Yo creo que no es necesario inscribirse en un partido político para emitir el voto. ¿Por qué? Porque sí, porque últimamente los partidos están solamente buscan la manera de cómo buscar gente para que apoye a su partido. Entonces no van ahí los fines políticos que nosotros queremos para nuestro país. Es más, es un fin de cómo beneficiar a su propia gente. Bueno, ahí está lo que dice la gente. Arranco con Valeria. Valeria, le explicamos a la gente para que entienda qué es lo que se ha promulgado. Bueno, el día de hoy, Jimena, ha sido promulgada la ley 1096, la ley de organizaciones políticas, más conocida como la LOP, una ley que nace inicialmente en el Tribunal Supremo Electoral. Es el Tribunal Supremo Electoral, mediante sus mecanismos departamentales, que construye esta propuesta de ley, una propuesta de ley que ha sido elaborada
en distintos ámbitos. Uno, el diálogo entre profesionales de diversas tendencias, y el otro, el diálogo con las organizaciones políticas, con militantes de organizaciones políticas, tanto locales, es decir, departamentales, como de alcance nacional. Y bueno, finalmente el Tribunal Supremo Electoral ha redactado la propuesta de ley que ha llegado a la Asamblea Legislativa. Esta ha sido tratada inicialmente en la Cámara de Diputados, ha subido al Senado. En el Senado se han recibido modificaciones al tratamiento que se le había dado a la norma en diputados, y ha retornado a diputados con las sugerencias del Tribunal Supremo Electoral. De esta manera se ha sancionado la norma y el presidente Evo Morales la ha promulgado. ¿Y lo que se promulgó, qué establece sobre los candidatos? Inicialmente se dijo que alguien para ser candidato tenía que inscribirse a un partido, y hubo quienes dijeron: Carlos Mesa tiene hasta octubre para tomar su decisión. ¿Se mantiene eso o no es obligatorio que el candidato se inscriba a un partido? La ley no menciona en ninguno de sus artículos la obligatoriedad de que las o los candidatos para los binomios presidenciales sean parte de las organizaciones políticas. Desde este punto de vista, creo yo que, de la norma, por supuesto, creo yo que es mucho más importante el poder que tienen los militantes. La obligatoriedad para ir a la votación está en el que va a votar para escoger al binomio. Tradicionalmente en nuestra cultura política se han tenido candidatos, por ejemplo, que han sido invitados para ser alcaldes, para ser diputados, que no necesariamente son militantes de las fuerzas políticas. Eso en la norma se mantiene. Ahora mismo, con la norma promulgada, no es necesario ni obligatorio que los candidatos o las candidatas a presidentes o vicepresidentes militen en las fuerzas políticas que vayan a plantearlos como candidatos. Puntualicemos, por favor. El ciudadano que quiera votar en enero sí debe inscribirse. Así es. Son los militantes y las militantes de las organizaciones políticas, de los partidos propiamente, quienes van a escoger al candidato de su fuerza política. Sin embargo, no es necesario que el candidato de la fuerza política sea militante o no de esa fuerza. Hay además dos opciones que plantea la norma. La posibilidad de que los partidos políticos presenten un solo binomio para sus elecciones, o que presenten varias opciones. Eso ya depende de cada fuerza política, ¿no? Esperaremos en todo caso a la reglamentación de la norma. ¿Podría ser que una persona sea candidato a presidente en dos fórmulas? Pongo un ejemplo, en el caso del MAS, Evo Álvaro y Evo, por decir, Choquehuanca. ¿Puede darse eso o una persona no puede estar en dos fórmulas? Lo que hay que hacer ahora mismo es esperar las disposiciones de la reglamentación. La reglamentación, en base a lo que establece la norma, la tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Las dos opciones que plantea respecto a los binomios la ley es que al interior de los partidos políticos se puede plantear o un binomio único para las primarias o más de un binomio, es decir, dos o más propuestas de binomio. Griselda, ¿qué le parece a usted esto que se ha promulgado? Bueno, esta es una más de las estrategias que ha aplicado el movimiento al socialismo. Se acordará la ciudadanía de que primeramente para la actual gestión solicitó que el Senado interpretara el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Posteriormente fue el referéndum al haber resultado negativo a las intenciones del presidente Morales, ha desconocido estos resultados y ha acudido ante el Tribunal Constitucional para que se haga una interpretación de una sentencia. Lo que está viabilizando esta ley es una reelección de este binomio que por mandato del 21F está inhabilitado. Lamentablemente le han viabilizado a través del artículo 29 de esta nueva ley, de la 1096, que el órgano electoral pueda interpretar para la habilitación la sentencia constitucional, pueda aplicar la sentencia constitucional porque tiene calidad de cosa juzgada, y por otro lado también puedan aplicar la ley de partidos que el día de hoy se aprobó.
se ha promulgado. Entonces se le ha dado la opción de tener una doble alternativa de sí o sí poder inscribir. Ahora, dentro de esta misma ley también se establece de que las únicas causales para poder cambiar los candidatos para las elecciones nacionales son la muerte o la enfermedad grave. Entonces no hay la posibilidad de poder sustituir candidatos, porque es obligatorio, es vinculante las elecciones primarias con las candidaturas de las elecciones Griselda, generales. por favor. Entonces, Permítame, Griselda, por favor. Supongamos que entonces, como usted dice, se elige a Rubén Costas como candidato a presidente de Demócratas y luego aparece un proceso contra Rubén Costas, se lo inhabilita, ¿Demócratas quedaría sin candidato a presidente? Bueno, aquí en primera instancia no estamos para debatir la candidatura. En el supuesto caso que usted pone con las personas que están manifestando, obviamente, si la persona es inhabilitada por los 20 o 30 procesos que tuviera, no podría participar después de haber ganado la primaria, no podría estar habilitado para las elecciones generales. ¿Y qué pasaría entonces con ese partido, Griselda? ¿Se queda sin candidato el partido? Se queda sin candidato porque las dos únicas causales son la muerte o la enfermedad grave que pueda alegar el candidato. Entonces aquí vemos claramente que hay una trampa de suerte porque lamentablemente casi todos los opositores tienen procesos. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, por favor, Valeria? ¿Qué pasaría? Pongo un ejemplo. Si la señora Griselda no quiere que yo diga Rubén Costas, supongamos que Juan Pérez gana las primarias, ¿no?, de Demócratas para candidato a presidente. Y después de que gana, se le inicia un proceso, se lo condena y se lo inhabilita. ¿Demócratas quedaría sin participar? Valeria. Jimena, es interesante para esta pregunta citar el ejemplo de las anteriores elecciones. Recordemos que Leopoldo Fernández fue candidato estando incluso con detención preventiva. Es decir, es siempre peligroso entrar al ámbito de la especulación, pero claramente una persona solamente puede ser inhabilitada para una candidatura teniendo sentencia ejecutoriada. Sin embargo, creo yo que ahora mismo el debate en torno a las primarias tiene que enfocarse más hacia otros lugares mucho más interesantes. A mí me parece, por ejemplo, que es interesante resaltar el hecho de que hay una porción de la oposición que ahora mismo está muy preocupada por la celebración de las primarias en enero. Sin embargo, hay otra porción de la oposición, me atrevo a citar el Facebook, la cuenta de Facebook del municipio del Alto, donde la alcaldesa es la señora Soledad Chapetón, militante de Unidad Nacional, mismo Facebook que ha publicado una actividad de militancia de Unidad Nacional en el Alto, donde se están llenando libros con miras a las primarias, evidentemente. ¿Qué es lo que quiero decir? En realidad, eso lo vio, permítame por favor, ¿eso lo vio en el Facebook de Soledad Chapetón o en el Twitter para que lo mostremos ahorita, por favor? En el Facebook del Gobierno Municipal Autónomo del Alto. En el del De hecho, tengo la captura, municipal. Les voy a decir la fecha ahora mismo. Sí, la página se llama El Alto con vuelo propio y el sábado a horas 11:29 esta cuenta postea: nuestra alcaldesa Soledad Chapetón da inicio a la inscripción de militantes en los respectivos libros otorgados por el ente electoral. ¿Puede mostrarlo a la cámara? ¿Puede mostrarlo a la cámara, por favor? Vamos a pedir al camarógrafo que nos ayude. Se le ha puesto negra la pantalla, póngale, muévanosla un poco, por favor. Bueno, vamos a buscarla para que la podamos leer. ¿Qué significa esto, Valeria, por favor? ¿Que la oposición sí se prepara para participar?
Creo yo que ahora mismo hay que hablar de muchas vertientes al interior de la oposición. Mientras hay quienes están asustados por las elecciones primarias, claramente por las pugnas y la desintegración de ciertas fuerzas políticas, hay otras fuerzas políticas que están alistando todo para plantear sus binomios. A mí me parece que esta publicación hace ver que Soledad Chapetón puede ser una potencial acompañante de, por ejemplo, Samuel Doria Medina. Y tendría que renunciar, si es autoridad actualmente, un candidato, tendría que renunciar al puesto que tiene, por ejemplo, si es un alcalde, si es un gobernador. Reitero, hay que esperar la reglamentación de esta ley. El Tribunal Supremo Electoral dará señales más claras respecto a esto. Sin embargo, hasta ahora lo que queda claro es que los candidatos tienen que renunciar el momento en el que se presentan a las elecciones generales, entiendo yo, no a las primarias. Voy a mostrar, ya encontramos la página, El Alto con Vuelo Propio se llama la página. La ponemos ahí, dice: nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, de inicio a la inscripción de militantes en los respectivos libros otorgados por el ente electoral. Casa de Campaña Unidad Nacional El Alto, Avenida 6 de Marzo, y es un video, lo vemos el video, por favor. Ahí está entonces. Un comentario sobre eso, por favor, diputada Griselda Muñoz. Es decir, ya estuvo en nuestro estudio también Vladimir Peña de Demócratas y ya nos confirmó que Demócratas iba a participar. Bueno, consideramos de que en este momento no está agotada todavía la instancia de poder, ante todo, recurrir al Tribunal Constitucional para poder inviabilizar esta ley que se ha promulgado. Por lo siguiente, dentro de los artículos que están inmersos en esta ley, solamente establecen el artículo 234, el artículo 236 y el artículo 239, relativos a poder ingresar y al ejercicio de la función pública y las supuestas prohibiciones e incompatibilidades. Pero dentro del marco normativo no toman en cuenta el artículo 168, que es la que pone el límite al poder, al ejercicio del poder. Entonces creemos que nosotros, como fuerza política, vamos a hacer la acción legal competente para poder, ante todo, activar este recurso y que esta ley pueda ser declarada de inconstitucional. Por otro lado, queremos manifestar de que la promulgación de una ley no nos garantiza de que se va a cumplir. Ahí está el pueblo, está la ciudadanía, las plataformas ciudadanas, porque claramente en este momento no es la oposición la que tiene miedo. En este momento, la que tiene que defender el voto ciudadano del referéndum del 21 de febrero es la ciudadanía. No se olviden del Código del Sistema Penal, que fue abrogado por presión social. Entonces esperemos de que también se respete ante todo la decisión del pueblo. Gracias a ambas por haber estado esta noche en No Mentirás. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas noches a toda la audiencia y a la diputada. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos a esta hora? La generación ilimitada navega y